Ya está diagramando. De lo que yo tengo entendido, ustedes con el profe ya pasaron la materia, partieron con diodos, que es la primera materia que parte en el curso, así que a mí cuando partimos esta materia, a mí me gusta hacer un resumen breve de cómo entender estas cuestiones, ¿ya? Como les comenté a ustedes, es muy probable que es la primera vez que vean cómo esta cuestión en teoría y en funcionamiento, entonces totalmente válido que se puedan confundir, estar medio perdidos, así que está bien. Así que diodos. Esto es la base que vamos a trabajar porque estos primeros diodos, después viene transistores, pero el principio es el mismo, así que tienen que entenderlo un poco desde sus bases, que supongo el profesor se lo explicó. El diodo es un dispositivo semiconductor, ¿ya? ¿Qué significa eso en principio? Nada, a usted no les va a decir nada, solamente que se llama semiconductor por las características eléctricas que hace, aplica, tiene, ¿ya? El simbolito es este. El diodo son dos terminales, no sé si alguno de ustedes ha visto uno. La forma característica que tiene es como esa. Eso es un que le pegué. Ya, pero ese es como el diodo clásico, que son los diodos rectificadores, como el 1N, 4001, 4007. Pero en fin. ¿Qué hace el diodo? El diodo lo que hace es permite el flujo de la corriente en un solo sentido. Es un dispositivo unidireccional. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que si yo lo pongo, por ejemplo, en un circuito que ustedes vieron en Red 1, si tengo una fuente sinusoidal que tiene ambos sentidos, me va a dejar pasar solo un semiciclo y el otro lo va a denegar. ¿Ya? ¿Cuál es la mnemotecnia para eso? Este es el simbolito del diodo. La mnemotecnia es que el ánodo es por donde entra la corriente. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es la flechita que tiene el diodo. ¿Ya? Y el cátodo, que es el negativo del diodo, es esta rayita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago fluir una corriente, lo voy a rayar. Si yo hago fluir una corriente en este sentido, disculpen mi pulso, soy zurdo y tengo el mouse con la derecha, así que entenderán que las condiciones son deplorables. Si tengo un flujo en ese sentido, paso de pana, no tiene problema, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo hago fluir una corriente en este sentido? No va a poder porque bloquea aquí, ¿ya? Por eso es la raíz. Esa es como la mnemotecnia más clásica del diodo. ¿Ya? Y pucha, eso es un diodo, no hace nada más que eso. Nosotros lo aprovechamos de forma conveniente para los fines que queremos. Pero lo que ustedes tienen que entender en un principio, y yo trato de explicarlo así corto, sin un trasfondo tan químico, porque si no irse en pálida. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender de esto para que les quede? Es que el diodo es un dispositivo que está hecho de... ¿cómo se llama esta cuestión? Son materiales, ya bueno, en principio son silicio o germanio, ya esto es un material que se arman a partir de enlaces covalentes. Pero el diodo tiene dos materiales dentro de su estructura. ¿Ya? La estructura básica es el silicio, pero tiene dos regiones clave. Las regiones P y las regiones N. ¿Ya? Ambas regiones son de la misma estructura básica, digamos silicio, también puede ser germanio. ¿Ya? Pero ¿qué los diferencia? Que la región P está dopado. Dopado se le dice a un intercambio que hacen con los elementos químicos acá, en el que los tipos P se pueden dopar con los que están aquí, como sale, silicio con boro o galio o indio, y los N pueden ser dopados con antimonio, arsénico o fósforo. ¿Qué es lo que hace esto? Que el material tipo P va a tener enlaces tetravalentes y el tipo N pentavalente. O creo que puede ser al revés, quizá ahí fallo. Pero, ¿qué hace eso en un principio? Si ustedes se acuerdan un poco de química, yo no hago química hace como 4 años, así que no me voy a poner papista en ese sentido, pero ustedes se acordarán de química que al cambiarle bueno, en principio lo que ocurre aquí al cambiarle este elemento de compuesto, al unirlos, lo que va a hacer es que se va a generar otro enlace entre estos dos, o va a ser propenso a tener otro enlace. Y esa es la razón por la cual el diodo tiene las características que tiene. ¿Por qué? Porque yo al unir estos dos materiales, lo que yo voy a hacer al pasar una corriente por ellos es permitirle, favorecer que exista esa unión entre los dos elementos o denegarla. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en realidad y por eso el diodo permite o no el paso de la corriente. ¿Ya? Cuando yo lo polarizo directamente, que es cuando la corriente va de ánodo a cátodo, lo que yo hago es propenso la unión
eléctrica que tienen estos compuestos, de forma tal en que, bueno, aquí hay una zona que se llama la zona de... Ay, se me olvidó el nombre, pero tiene un nombre súper característico que se le llama a la zona física donde está la unión de los dos materiales. Lo que ocurre eléctricamente es que cuando yo lo polarizo directamente, que es cuando pasa la corriente, estos dos elementos puedan unirse químicamente y generan una especie de puente entre la unión de los dos materiales. ¿Ya? Porque cuando no está polarizado no existe ese puente, por tanto no puede haber flujo de electrones, ¿ya? Que es lo que ocurre aquí químicamente. Si lo polarizo inversamente, que sería al revés, de cátodo a ánodo, lo que voy a estar haciendo es denegar la existencia de ese puente, porque imagínense como imanes. Los imanes cuando tienen signos opuestos se van a atraer, eso es como aquí cuando se permite el paso, y si son de signos iguales, se repelen. Aquí es como lo mismo, cuando los polarizo inversamente, aquí en vez de permitir esta especie de puente que se genera en la unión, lo voy a denegar. Entonces, en consecuencia, no hay flujo de corriente. Entonces, me va a dejar abierto el circuito en la práctica. Esa es como la explicación muy amplio rasgo, que la idea es que lo entiendan el por qué más o menos viene esta cuestión. Luego, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Digamos ya en la práctica, nosotros como eléctricos, vamos a ver lo siguiente, que esto es lo que les explicaba. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo pongo un diodo en la malla, como fue el primer mini ejemplo que les dije verbalmente, este como está polarizado directamente, yo tengo un flujo de corriente en este sentido. No sé qué, digamos, normativa tienen ustedes, si entra por negativo o sale por positivo, eso da casi lo mismo, pero lo que importa aquí es el resultado. ¿Y cuál es el resultado aquí? Si está polarizado directamente, en este circuito va a pasar y va a ser lo mismo como si no existiera el diodo, ¿ya? Caso contrario a este, porque está justo polarizado inversamente, entonces no va a haber flujo. Eso es como lo más básico, verlo aquí en el circuito. ¿Ya? Y esto tiene las razones, químicamente se explica por lo que acabo de explicar. Y esto, bueno, el funcionamiento ideal que tiene el diodo es literalmente un switch, como podrán haber imaginado. O deja pasar, switch cerrado, o no deja pasar, switch abierto. Tan simple como eso. Ahora, eso es ideal. La realidad es que el diodo, como es un elemento, un material físico, tiene una resistencia característica, también tiene una caída de voltaje asociada a su uso, etcétera, pero en un principio nosotros vamos a ver lo ideal. El diodo propiamente tal, como tal. Ahora, cuando veamos transistores que hacen más adelante, ahí vamos quizá a agregarle un par de más de detalles, porque eso, para ver el funcionamiento, tiene que ser real, no puede ser muy ideal. Bueno, si nosotros vemos el diodo en su curva real, no la ideal, esta es la curva. Y esto explica lo que yo les acabo de decir. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo polarizo directamente el diodo, este me va a permitir el paso. ¿Ya? Pero ese paso tiene un costo. Hay una caída de tensión asociada a utilizar este diodo. ¿Ya? De partida, porque la propia unión química que produce, eso genera un mini campo eléctrico interno, que eso es una caída de potencial al fin y al cabo, y la resistencia interna que tiene también produce otra caída, una mini resistencia. Entonces, eso explica esto, que cuando yo polarizo directamente, que va a ser en el cuadrante 1, dependiendo de cuánta corriente yo dejo pasar, es cuánto voltaje me va, digamos, pedir, cuánto me exige. Bueno, esto en un principio nosotros, lo que vamos a decir, si lo modelamos comillas real, vamos a decir que tiene un voltaje fijo, independiente de cuánta corriente fluye. Aquí sale 1, pero usualmente lo que nosotros utilizamos es 0,7. 0,7 volts me va a pedir el diodo por permitir el paso. ¿Ya? Pero insisto, eso sí lo vemos de forma real. Idealmente un switch abierto o cerrado y esta curva casi no tiene lugar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo estoy en polarización inversa? Cuando no permito el paso de la corriente, entro en esta recta. ¿Qué dice esta recta? Que independiente la tensión que yo veo en los bornes del diodo, que pueden ser 200, 100 volts, 300, eso ya depende netamente del diodo, no me va a permitir el paso. ¿Por qué? Por la característica química que tiene el diodo. ¿Ya? Pero hay un punto que ya, digamos, es cuando ya es demasiado absurda la diferencia de tensión que tiene un diodito tan chiquitito, por ejemplo, en que ya esta cuestión no da más y, digamos, se rompe. Ya explota, literalmente explotan, se queman.
¿Ya? A ese punto en un diodo se le llama la tensión de ruptura. Y es un punto fijo en tensión, casi fijo si se dan cuenta, en el cual ya se permite el paso de la corriente. Aquí inversamente, nosotros dijimos que idealmente va a ser un circuito abierto, realmente llega a un punto tan alto en el que esto va a permitir el paso, que en realidad es cuando se queme. En particular, más adelante vamos a ver un diodo que aprovecha justo este fenómeno, que son los diodos Zener. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál es la gracia de ese diodo? Que me permite regular y estabilizar una tensión fija, dado que va a trabajar en esta región. ¿Y por qué? Porque, como pueden ver aquí, usted está justo esa región en una tensión fija y permite un paso de corriente. Ahora, bueno, las características que tiene es que si está esa tensión va a explotar y se va a romper, se va a quemar todo. Entonces no va a servir. Pero en fin, esto es ya metiéndonos un poquito más en la parte eléctrica del diodo. Claro, si yo quisiera calcular las corrientes de este diodo, hay hartas constantes. Si me quiero poner demasiado físico en su caracterización, pero en nuestro caso no lo vamos a ver. Nosotros lo que nos interesa es casi trabajarlo como switch y como mucho verle un par de caídas si es que. Ya esto es como lo básico que vamos a ver. Bueno, hasta ahí hay dudas para proseguir, que de aquí en adelante vamos a ver un poquito más de aplicación. Bueno, si nadie tiene dudas, voy a proseguir. Esta diapo yo la suelo pasar porque es algo que ustedes van a ver en el laboratorio de este ramo en un futuro, pero muy brevemente, ¿qué es lo que hace mención a esta diapo en general? Y como ustedes podrán entender, este dispositivo al modelarse realmente, no idealmente, tal como lo indica la curva, su ecuación, va a tener tiempos de respuesta, o sea, esto no instantáneamente va a dejar pasar el corriente, no va a ser una curva fija de tensión, etc. Entonces, uno va a poder esperar que en el momento en que bloquee y se permita el paso, dependiendo de la señal de entrada, este tenga tiempos de respuesta asociados. Bueno, esos tiempos, ustedes los van a estudiar en el laboratorio de este ramo y lo van a ver con mucha más detención y además más literalmente. Ya nosotros podríamos verlo literalmente, pero vamos a perder demasiado tiempo a lo que nos convoca. Ya, y sobre todo si están recién partiendo con la materia, porque si lo modelan idealmente, la verdad es que se van a confundir harto más. Entonces, en principio, como yo ya les expliqué, el diodo ideal es un switch, abierto o cerrado. Si nos ponemos reales, pueden tener pérdidas, etc. Entonces, esta diapo lo que en realidad dejan claro es justo ese hecho, el cómo lo trabajamos. Entonces, ya que adentramos un poco el concepto, veamos qué ocurre con distintas entradas. Señales, hablemos. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado del tema de rectificadores, el puente rectificador de diodo, el full bridge rectifier, que le llaman en inglés, es un rectificador de onda completa, pero eso se logra con esto mismo, ya, pero son 4 diodos sí para una señal sinusoidal monofásica. Pero esta es la base parte con un diodo, y después uno extrapola y dice, caché, si hago esto pasa tal. Y viene de lo mismo que le he explicado todo el rato. ¿Sí? Yo tengo una señal sinusoidal, como es la que está acá, alternante, etcétera, puede tener la magnitud que tenga. Para nuestros fines no nos va a interesar mucho la magnitud que tenga. Pero sí tienen que tener bien en cuenta cómo es la señal. En este caso es sinusoidal. Entonces, entendamos qué va a pasar aquí. Si yo tengo este circuito, tengo el diodo y tengo la resistencia, y la tensión de entrada es esta sinusoidal. Como nosotros dijimos, la polarización directa se da cuando el flujo de corriente va de ánodo a cátodo, ¿verdad? Y la inversa cuando justo al revés. Y en ese caso se bloquearía. Entonces, si lo vemos como switch, en el semiciclo positivo de esta sinusoidal, ya, cuando esté aquí, ¿qué va a ocurrir ahí? A ver si... ¿Qué va a ocurrir ahí? En el semiciclo positivo de esta sinusoidal, yo voy a polarizarme así, ¿verdad? Hay un negativo y aquí va a ser positivo, lo cual significa que el flujo de corriente va a ser en este sentido. Siendo así, va a pasar entonces corriente, va a haber flujo. Y al haber flujo, significa que yo voy a ver un voltaje aquí en V0, en la carga. ¿Y cómo se va a polarizar eso según el flujo de corriente que tengo? Así, de positivo a negativo. ¿Ya?
Entonces, si yo veo este B0 con este semiciclo positivo, está bien que yo vea esto. Va a ser solo el semiciclo positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo polarización inversa? Significa que yo la tensión que voy a ver en el semiciclo negativo, por la polarización inversa, va a ser de este toque. Menos más. Y eso significa que el flujo de corriente va a estar dado de este sentido. ¿Verdad? Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué estoy hablando? El diodo se bloquea. ¿Ya? Recuerden la mnemotecnia de que está la rayita y está como el bloqueo. Entonces, si yo veo la tensión de acá, mientras este se polariza igual al revés, dado que entra por positivo acá y va negativo abajo, ahora esto, este es positivo, me quedó horrible, pero bueno. Esta sería la polarización, tendería a ser el semiciclo negativo, pero no lo hace porque está bloqueado, entonces no cierra el circuito. En consecuencia, yo lo que voy a ver aquí es una tensión cero. ¿Sí? Entonces, eso explica por qué, o el principio de un rectificador de onda completa. ¿Qué es lo que pasa con una sinusoidal? En polarización directa, deja solo pasar el semiciclo positivo. Y la negativa la rechazo, la cancela, ¿no? Hay un cero. Ya, un mini adelanto de qué es lo que ocurre. Este es el caso ideal. ¿Qué ocurriría en un caso real? Claro, yo permito aquí pasar y acá cancelo, pero como yo sé que real el diodo consume un poco de tensión, significa que va a ser, esta sería como la magnitud esta, y la que yo encuentro en la salida va a ser un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene la tensión que me consume el diodo, ¿ya? Y en la parte en que yo niego, en realidad no va a ser cero, va a ser justo ese mismo valor de tensión. Es como que se desplaza hacia abajo, netamente por el consumo que tiene el diodo, ¿ya? Pero en fin, no les voy a poner mucho énfasis a eso porque los puede confundir. Entonces, entendiendo esto, yo aquí ya puedo meter fórmulas, me puedo poner súper el cálculo 3 para la cuestión, y puedo empezar a meter integral y conocer valores medios, valores RMS, etc. ¿Y por qué? Porque me interesa ver eso. Yo cuando hago un circuito, yo sé con suerte el voltaje al que estoy entrando, quizá le pongo un transformador y el resto no sé nada. Ya, y uno tiene que tener control de eso como eléctrico. De hecho, es lo que uno tiene que diseñar. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta señal, a mí me interesaría saber cuál es el valor promedio que tiene esta lecera. Ya, y ahí uno ya sabe por cálculo 3 cuál es la integral de valor promedio. Literalmente integrar esta forma, ya, en su periodo, y bueno, uno partió el periodo. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es como lo que lo hace más fácil? Que como yo sé que hay un tramo que es cero, ese tramo de la integral hago una integral que la corto por tramo, entonces la única parte apreciable de todo su periodo va a ser el semiciclo positivo, ¿ya? Que es como el ejemplo que está aquí abajo. Y nada, pues, o sea, es lo que es. Pues el valor efectivo o RMS se saca como la raíz de casi lo mismo, pero con la función al cuadrado. Pero se aplica lo mismo, o sea, la integral se sigue segmentando porque una es cero y la otra es apreciable. Y listo, pues, cabrón. Ya el valor efectivo o RMS también es lo mismo que decir la raíz de la parte continua al cuadrado más la alterna al cuadrado. Entonces, si yo conozco el valor efectivo por la integral, conozco el valor promedio por esta integral, yo puedo conocer la porción de alterno que tiene esta señal en base a la relación que le expliqué, que es la que está aquí. ¿Ya? Y bueno, aquí está este mini ejercicio. Pues, si yo asumo lo clásico, que esta tensión de entrada es una magnitud por un seno, que es un seno, hago estos arreglos que acabo de decir y van a encontrar esto, o sea, no es nada más que eso. Y sinceramente eso es con todo. De aquí en adelante ya espero que se entienda un poco este concepto porque cachando esto ya el resto se da casi por añadidura de términos nomás. Que es, por ejemplo, ya adentrar en la rectificación de onda completa. Ya aquí en vez de un diodo tenemos 4. Pero, ¿por qué 4? O sea, que la embarra. Esto aprovecha el mismo principio que explicamos acá, pero tiene su sutileza. ¿Y qué es lo que ocurre? Imaginemos la misma señal de entrada, esta sinusoidal,
¿ya? La carga es la misma, sigue siendo una resistencia, entonces yo voy a ver qué pasa con la tensión en esa resistencia. Entonces, vean ustedes, a ver, voy a cambiar el color. Ya. Aquí lo mismo, vamos a segmentar en semiciclos. Ya el semiciclo positivo, todo este tramo, yo voy a tener que la polarización de la fuente hacia aquí menos, más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si seguimos el caminito, sigamos el caminito, ¿qué hace la corriente? Viene por acá, pasa por el diodo, está en polarización directa, entonces paso, no hay ni un atado. Ya, llegamos a la primera bifurcación, hablamos. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Puedo pasar por este diodo? No, porque bloquea. Entonces, el único camino real que tiene es venir por acá. Entonces va por aquí por la carga. Al pasar por aquí por la carga, se genera una caída de tensión, entonces se polariza de esta forma, y ya, sigo, o sea, no me interesa, ya va a haber una caída de tensión ahí y nada. Ahora, llego a esta bifurcación. ¿Por dónde me puedo ir? Me puedo ir por diodo 3 y por diodo 4, pero si me voy por diodo 3, fíjense que seguiría dando vuelta en infinito, entonces no tiene sentido. Recuerden que cuando uno calcula tensión y todo eso, la ley, al fin y al cabo, la ley de Ohm, viene de las leyes de Maxwell. ¿Y qué dice esas leyes? Que los flujos tienen que ser integrales cerrados, o sea, caminos cerrados de flujo. Si yo me doy esta vuelta aquí, no hay un camino cerrado. El único camino que sí me permite cerrar el lazo es por acá, por diodo 4, porque yo paso por aquí sin ningún problema y salgo por acá, por el negativo. Y ahí sí se da la circulación completa. Hay una integral cerrada, en consecuencia se cumplen las leyes de Maxwell y todos felices, todos aplaudimos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí aplicamos lo mismo que en el ejemplo, que en el caso anterior, pero es necesario sí para esto ocupar dos diodos. Sin embargo, para este primer semiciclo fue literalmente lo mismo, pero tuvimos que ocupar dos diodos. Ya, y porque, piénsenlo ustedes, pues no podemos hacerlo con dos porque si no, no sabría por qué camino irse. O sea, literal, podemos decir que este diodo 4 sea un cortocircuito y como que la pega no va a ser la misma, en lo absoluto. Eso tienen que procesarlo un poco y se van a dar cuenta que no hay otra mano más que hacer este arreglo. Entonces, ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Literalmente lo mismo que explicamos anteriormente. Hay que extrapolar. Ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya vengo por acá, entonces por acá bloquea, entonces voy por el diodo 2, subo por aquí, polariza de la misma forma, ojo con esto, polariza de la misma forma la carga, me devuelvo por acá, si me voy por diodo 4 pasa exactamente lo mismo que antes, no hay integral cerrada, entonces me voy por diodo 3. Ya ahí por diodo 3 salgo, todos contentos. Entonces fíjense que en ambos casos la gracia que ocurrió fue que en la carga la polarización fue la misma, tuvo el mismo sentido. Entonces, el hacer eso, lo que a mí me provocó es que, claro, el semiciclo positivo se refleja de la misma forma en la carga, ¿ya? Pero el semiciclo negativo se invierte. Entonces, lo que nosotros tendríamos a ver acá en B0 es esto. Si bien esta señal es I0, es exactamente la misma para B0, porque recordemos que la carga es literalmente una resistencia. La relación que hay entre voltaje y corriente es lineal, que es el valor de resistencia, ley de Ohm. Entonces, en consecuencia, es la misma. Ya si yo dijera que la resistencia 1, literalmente las dos gráficas van a ser las mismas. Distinto es si hay un condensador o un inductor, ya que eso es filtro inductivo y capacitivo que los vamos a ver un poquito más adelante, quizá ya la próxima semana, que entenderán que la relación que hay ahí es o integrar o derivar, pero ese ya es otro cuento. Pero como ya vamos a conocer una de las dos variables, podemos obtener las dos, no va a haber problema. Ahora, otro parámetro que interesa ver cuando nosotros hacemos esto es ver de qué forma va a quedar la corriente de entrada. En este caso, por la misma caída lineal que tiene acá, que es una resistencia, la corriente de entrada también va a ser sinusoidal, de igual forma que el voltaje. Entonces, estamos bien, eso no genera ningún problema. Se van a dar cuenta que cuando tengamos filtro inductivo o capacitivo, esto sí cambia, es distinto. Ahí van a haber más problemas de por medio, pero eso es la gracia que viene para después. Lo que primero ustedes tienen que entender es esto. Esta es la base de todo. Y bueno, en general, de aquí ya lo mismo, podemos aplicar todas las formulitas que ustedes saben de cálculo 3,
entendiendo lo mismo, extrapolando lo mismo, diciendo que pucha, el voltaje de entrada sigue siendo una magnitud y una sinusoidal, etc. Y ustedes aquí le aplican las clásicas integrales y todo la literalmente es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Se van a dar cuenta que cuando yo ocupo esta configuración, todos estos valores son mayores que en este caso. Y tiene todo el sentido, porque si ustedes se dan cuenta, la señal resultante tiene un tramo que se corta en este caso, con un puro diodo. Pero cuando hago el rectificado de onda completa, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo harto más, gané harto más. De hecho, gané todo el semiciclo negativo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que se rectificó. Y la rectificada no es nada más ni nada menos que aplicar función absoluto a la función de entrada. Ese es todo el meollo que tiene un rectificador de onda completa. En pocas palabras, aplica función valor absoluto, que es lo que está aquí. Y nada más. Eso es todo el atado. Ahora, ¿por qué yo les detallo tanto esto? Porque aquí en adelante, cuando ustedes trabajen con estos filtros, ustedes tienen que saber muy bien, casi intuir qué es lo que va a pasar con las señales de salida. Simplemente para saber si lo que están haciendo está bien, porque si no lo entienden, se les va a arrancar de las manos. Entonces, eso en general. Otro concepto que se suele utilizar acá, que es más que nada para ver el desempeño de la señal al pasar por este rectificador. Luego, cuando lo pasen por el rectificador más condensador o inductor, que son filtros, lo que a ustedes les va a interesar es ver el desempeño de todo ese atado de cosas por las que pasaron. ¿Y por qué? Porque cuando yo rectifico, cuando hago pasar por un diodo, yo rectifiqué por una razón. Y la razón más común, o la que más se utiliza en electrónica, yo rectifico porque quiero pasar de una alterna a una continua. ¿Ya? Entonces, al pasar por este atado de lecera, a mí lo que me interesa es que la señal, o sea, si fuera por la electrónica, ojalá yo tenga una alterna a la entrada, paso por un puro rectificador como este y me saliera continua. Sería ideal, pero eso no pasa. Tengo que meterle hartas leceras ahí entre medio para que la cuestión quede continua, o idealmente continua. Entonces, lo que a mí me interesaría es que el pasar por el atado de leceras por las que va a pasar una señal, en su salida sea lo más parecido a una continua posible. Y para eso se define el rizado. El rizado, ¿qué es lo que hace? Es decir, qué tan continua es la señal a la salida. Ya, por eso es que yo comparo la parte alterna que tiene la señal con la parte continua. ¿Ya? Entonces yo veo esta cuestión a la salida, yo ya calculé aquí por mis integrales cuál es su valor en alterna y también el valor de continua. Entonces yo lo multiplico y voy a conocer cuál es el rizado de esta lecera. El rizado que tiene es un 48%. Eso quiere decir que de esta señal resultante, el 48% equivale a una oscilación. ¿Ya? Y digamos el resto corresponde a algo continuo. Y en rigor, o sea, eso no lo puede decir uno con certeza, pero es bastante aproximado decir que sí, porque si yo veo esto, son puras guatitas, ¿ya? Y esta guatita es fácil ver que si yo le aplico la integral de valor medio, por decir algo así al ojo, el valor medio de toda esta cuestión va a estar como por aquí. Chucha, ahí se me desvió un poco la mano, pero creo que me entiende la idea. Va a estar por ahí el valor promedio de esta lecera. ¿Por qué? Porque está solo en el primer cuadrante. No es una sinusoidal que está entre el cuadrante 1 y 4. ¿Ya? Y el valor alterno que tiene va a estar dado por las ondulaciones que tenga. Y aquí las ondulaciones se disminuyeron bastante por el hecho del mismo rectificado. Entonces, eso en un principio. Bueno, aquí entran, hay un par de detalles aquí que hay que adentrar, que son las series de Fourier, que recordarlas un poco en el mismo sentido. Aquí vamos a utilizar los recursos de forma como aprovechándonos de lo que es para poder hacer cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo lo que viene después es un rectificador a secas y lo que viene después va a ser un filtro inductivo y un filtro capacitivo. El filtro capacitivo aplica series de Fourier, pero nosotros utilizamos fórmulas que vienen de aplicar la serie de Fourier y aplicar expansiones por series de Taylor. ¿Ya? Entonces, uno, como no va a ser todo desatado, uno llega y utiliza fórmulas que ya están. Entonces, en ese sentido, el capacitivo es un poco más amigable. Pero el inductivo tiene que trabajar directamente con las series de Fourier. ¿Ya? Ahora sí no vamos a trabajar
tan complicado porque se entiende que es una extensión súper larga. ¿Ya? Y para entrar en este concepto de series de Fourier, que ustedes, fijo, lo vieron en cálculo, pero ¿en qué me sirve aquí en electrónica, en eléctrica, esta cuestión? ¿Qué es? Es súper simple, porque el concepto que hay que tener de las series de Fourier es qué es lo que hace Fourier a mi señal. Fourier lo que propone, lo que es en realidad, es, no importa mi función, la señal que tenga, por eso un f de t, no interesa cuál sea, esa señal la puedo describir de la siguiente forma, como un valor continuo, a secas, lo que sea, un número, y una suma de senoidales. ¿Por qué un coseno y un seno? Porque claramente las funciones pueden tener parte par e impar, o ser una de ellas dos, entonces generalmente se escribe así. ¿Ya? Entonces cualquier señal yo la puedo escribir de esta forma. Ustedes se acordarán que cada uno de esos, cada una de estas componentes tiene un valor, un cálculo exacto, etcétera, pero más que encontrar esto, a lo que a nosotros nos interesa es ver cómo funciona. ¿Ya? Y el ejemplo, el más bacán que hay para ello, es una señal cuadrada. ¿Ya? ¿Qué tiene la señal cuadrada? Que es la señal, en teoría, la más difícil de lograr con las series de Fourier. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener infinitos términos para modelarla. ¿Y por qué pasa eso? Porque, ya, una señal cuadrada, en este caso es par, es una señal par. Y si nos damos cuenta, si al ojo, si yo sé que la máxima tensión que tiene es B y la menor tensión que tiene es menos B, es simétrica, significa que no tiene un desfase o un offset que le llaman, no tiene una parte continua apreciable. ¿Por qué? Porque no está desfasado. O sea, yo paso por cero, el máxima tensión que tiene es B, la mínima que tiene es menos B, y su periodo está dividido en partes iguales. Consecuencia, esto al no estar desfasado no tiene valor promedio. Si ustedes hacen la integral se van a dar cuenta de lo mismo, porque las dos áreas de la integral van a ser iguales y ellas se restan. Entonces, chao, no tiene parte continua, el 0 se fue, el A0 se fue. Ahora, el AN, que corresponde a la parte impar de la señal, por lo general, ya no me acuerdo si era impar, impar, pero una de esas dos, también va a ser 0 porque esta señal se caracteriza por ser una señal par. Entonces, chao también. También va a ser 0. En consecuencia, para yo modelar esta cuestión, lo único que necesito es una sumatoria de infinitos términos de solo senos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué infinitos? Y eso lo vamos a ver, bueno, está haciendo el spoiler esto acá, porque, bueno, uno de los conceptos más importantes de las series de Fourier cuando yo veo esta sinusoidal, como dice que tienen que ser infinitos, pero en la práctica uno no utiliza infinitos términos para modelar, uno toma en consideración lo siguiente. Yo digo que el primer elemento de esta sumatoria, con el n igual a 1, es el que se le llama la fundamental de la señal. Igual es la fundamental es la sinusoidal que más se parezca, tanto en frecuencia como en magnitud, a la señal que estoy modelando. En este caso, que tengo una cuadrada, la que más se parezca, digamos, va a ser una sinusoidal de este estilo. Y sí, paso un poco la magnitud de la cuadrada, porque la idea es que esa sinusoidal tenga los mismos cortes por 0 que la que tiene la cuadrada. ¿Ya? Bueno, ahí no me quedó muy bien, discúlpenme, pero creo que por ahí se va entendiendo. Y tengo la simulación aquí para que vayan, para que puedan verla, pero entiéndanme por aquí primero. ¿Ya? La fundamental entonces se le llama la señal que más se parece a mi señal que quiero muestrear o darle color, digamos. Ya, pero esa es la fundamental, ya se parece, pero es una cuadrada y la otra una sinusoidal, pues no. Como que quiere, pero no está ni cerca. Para ello, y por eso, es que esta es una sumatoria que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque esta al ser una, queda con el elemento impar, yo tendría que aquí saltar al n igual 3. Ya el n igual 2 correspondería al coseno, pero ya sabemos que eso es 0. Entonces saltaría el n igual 3. Si hago n igual 3, también va a ser una sinusoidal, pero del triple de la frecuencia que esta fundamental. Ya en rigor también baja en magnitud, entonces lo que quedaría, bueno, no la voy a dejar yo, voy a hacer una aberración. Ahí es lo que quedaría, es esto que está, chuta. No le puedo hacer zoom, me la gano. Bueno, quedaría esto que está acá. Ya, y esto es más o menos lo que les dije yo. Esa amarillita que se ve ahí, que se debe ver bastante de la canina, es la fundamental. Esa celeste
es el tercer armónico. ¿Y por qué yo agrego el tercer armónico? Porque si yo sumo ambas dos, como lo dice la sumatoria, me va a quedar esta señal azul que está acá. Entonces, como que es una sinusoidal, pero tiene un huequito a la altura. Y si se dan cuenta, eso se parece mucho más a una cuadrada que la primera sinusoidal. Entonces, así sucesivamente. Si yo le sigo agregando más términos a la sumatoria, más se va a aparecer. Y esto es justo lo que está aquí en la simulación. Fíjense, si yo tengo esta cuadrada, la cuadrada es la azulita, la roja viene siendo la fundamental, la que más se parece, siendo una sinusoidal a la cuadrada. Luego, el tercer armónico va a ser esta negra que se ve acá. A ver, voy a mover un poco este control. Voy a apagar un poco las señales para que me sigan. Ya, si se dan cuenta, esta negra es el triple de la frecuencia que la roja. Y ese es el tercer armónico. Si yo activo ahora, ¿cuál vendría? El quinto armónico. Entonces debería ser 5 veces más rápido que la roja. Está 5 veces más rápido que la roja. Luego, un séptimo armónico, 7 veces más rápido que la roja, y así sucesivamente, el noveno y el onceavo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo por eso aquí las puse todas juntas. Cada una por sí sola se ve de este estilo, pero si yo empiezo a sumar todos esos colores, ¿qué es lo que va a pasar? Se ve lo mismo que está aquí abajito. Tengo la cuadrada azul, la misma, pero la suma de estos demás elementos me hace que quede de esta forma, como esta roja. Entonces, ahí es que se entiende un poco más lo que dice Fourier. Si yo sumo esta cachada de sinusoidales, se va a parecer harto más a la cuadrada. O sea, tendría que ser infinito en teoría para lograr la cuadrada perfecta, pero se podrán dar cuenta ustedes ahora que sumé 11 elementos en total y me quedó bastante parecido, ya siendo una suma bastante burda. Entonces, eso es lo que propone al fin y al cabo Fourier y lo que ustedes tienen que entender. Hasta ahí llega el concepto, no hay que darse más vueltas de ahí. ¿Ya? Y así como el primero, o la fundamental, se llama fundamental, que viene siendo el primer elemento, todos los demás elementos se llama armónicos. Entonces, el que tiene el triple de la frecuencia se llama el tercer armónico, el que tiene la frecuencia 5 veces más rápido que la fundamental se llama quinto armónico, etc. ¿Ya? Entonces, usualmente se dice que la fundamental es el primer armónico. Quizás ustedes ya escucharon alguna vez el concepto de armónico, pero ahora ya, no sé si lo vieron, pero aquí se puede ver claramente. Me gusta mostrar esto porque queda bastante literal. Ya, pues, ¿y para qué hago esto yo? ¿Para qué le meto armónico a la cuestión? Pues, ¿para qué hago esto? Porque cuando yo hago un filtro, chuta, aquí me voy a tener que adelantar un poco. Cuando yo hago el filtro inductivo, en el filtro inductivo existen relaciones. Yo ya sé cómo va a quedar cuando tengo un filtro inductivo el voltaje en la carga. Entonces, viene de una extensión a partir de Fourier. Entonces, por eso necesito conocer esto. Esta es la expresión. La vamos a ver más a fondo después porque ya estamos más o menos en la hora. Pero por eso es que necesitan conocer eso. Y en realidad el filtro capacitivo también viene de ahí, pero estas son como sus fórmulas, no son como muy intuibles. Esto sinceramente yo no lo voy a pasar porque es una expansión bastante grande y súper complicada, pero es literalmente aplicar Fourier y luego aplicarle series de Taylor para hacer una aproximación. Eso es la pega, pero generalmente no se explica porque es un tremendo cacho. Vale, entonces, eso sería lo que veríamos por hoy, para no meterle más cháchara al asunto. En general, la otra escritura de Fourier no la pasamos porque no queremos llegar tan a fondo en la cuestión, lo utilizamos solo como recurso. Así que eso, la próxima semana veríamos un par de detalles más con los rectificadores, que son otras topologías que hay, y proseguiríamos con los filtros, que estos son los filtros. Bueno, esto es un cargador de batería, pero lo pasamos como filtro porque es una peculiaridad del rectificador. Así que eso, pues cabros, escucho dudas si es que tienen. Cualquier cosa, si hay que volverse al principio, lo retomamos. ¿Hay ejercicios dentro del drive que pasaron en el WhatsApp? Mira, hay unas guías que yo hice a mano cuando partí, que son ejercicios de estas mismas PPT, que yo me apoyo que son de un profesor anterior, que son
están bastante bien hechas en el sentido de cómo pasar la materia. Yo me guío de esto. Y normalmente aquí hay ejercicios propuestos que no están desarrollados y yo desarrollo esos, que son una buena guía. Estas PPTs también están en ese drive, así que ahí lo pueden ver. Están hechos a mano los ejercicios, pero están. Son los que siempre hago. Y eso. Ya. En general, yo la ayudantía la hago más o menos así. Bueno, aquí no hicimos mucho ejercicio porque estamos recién adentrando la materia para que ustedes lo vean. Pero cuando ya le haya pasado el filtro, supongamos que la próxima semana terminamos, no estoy muy seguro, sí. Pero por lo general yo cuando paso filtros voy haciendo un ejercicio en paralelo para que ustedes cachen lo que hay que ir haciendo. Ya que hay que meter números, hay que meter manos. Entonces, ahí vamos a ir viendo como ejercicio al fin y al cabo. Que así voy yo. Voy como tomo un caso, lo vemos, analizamos bien y ahí le metemos números. Porque una vez que ya lo entendemos bien, cómo son sus formas de onda y todo el atado que hay que hacer, ahí recién metemos números. Porque así es esta cuestión. Si no entendemos lo que pasa, no sirve de nada meter números. Así que eso, pues, cabros. Dudas. Si es que tienen dudas, díganmelo, no hay atado. Porque si nadie tiene dudas, claramente quedan libres. Hasta aquí quedaríamos y nos veríamos la próxima semana a la misma hora. Bueno, quizás más temprano, no sé, Perdón, depende del todo. el gráfico que está mostrando, el del cargador de batería, Ujú. Y sub 0 hace referencia, bueno, hace referencia a la corriente cuando la polarización esté positiva, pero el I sub 1, el de abajo, Este es un I sub I. esa corriente, I sub I. Es un I sub in, en realidad debería ser esta. Ya. Ese es justo el detalle que le expliqué en la clase, que en algunos casos, en el rectificador de onda completa, las formas de onda son las mismas. Pero en este caso, por ejemplo, claro, se afecta, es un poco distinto la corriente de entrada respecto a la corriente que está acá. Y igual la relación es un poco clara, porque está claro ver que a este lado, como no está rectificado, va a ser alternante, hablemos, no digamos sinusoidal, y a este otro lado, como está rectificado, van a ser cachitos. Eso lo vamos a abordar. Entonces, la rectificación en un cargador de batería simplemente ocurre, no es que la batería esté hecha para rectificar la señal. Y eso es lo que pasa con la corriente IN. Exacto. De Sería eso. hecho, se llama cargador de batería porque si nosotros literalmente quisiéramos hacer esto, para la red de la casa, vería esta corriente, lo cual es súper malo, porque esto añade la cantidad de armónicos tremenda a la red y eso es literalmente malo. Lo van a ver ustedes de aquí en adelante en sus cursos. Es muy malo, añade mucho armónico. Sobre todo en EDP van a ver esto. Entonces, esto en rigor es malo, pero nosotros vamos a dejarlo hasta ahí. O sea, hasta ahí nos interesa, sabemos que es malo, pero no vamos a hacer nada para repararlo porque esos son cursos posteriores. A usted lo que le interesa es saber que esto es lo que ocurre por este lado de la red, que digamos está enchufado al enchufe de su casa, valga la redundancia, y por el lado de la carga, que es lo que nosotros queremos alimentar, se ve así. Y siendo una batería, nosotros ponemos la resistencia como limitadora, que es como su uso práctico, y los pulsos de corriente que van a cargar, al fin y al cabo, la batería va a ser esto. Entonces, claro, son pulsitos, pero ya, se carga la cuestión. Hasta ahí nos interesa, hasta ahí quedamos nosotros. La cuestión se carga. ¿Qué tan bien se carga y qué tan bien está la pega, qué tan óptimo el sistema? Ahí son otros temas que se ven un poco más adelante. Eso es como ya hice el caso, que los vamos a trabajar de aquí en las próximas semanas. Ya. Así que eso. No sé si alguien más tiene dudas. De todas formas, si de aquí en adelante tienen dudas, bueno, estamos recién partiendo, así que dudo que haya muchas, pero cuando tengan sus proyectos y todas esas cosas, las dudas me pueden consultar ahí por el grupo que ustedes tienen. Yo por lo general paso ocupado, pero apenas tenga tiempo les puedo ir respondiendo y ayudando. De todas formas, cuando estén los proyectos, las ayudantías por lo general son más para sus consultas. No me gusta pasarles tantas materias, les paso como lo justo para que puedan aplicarlo en sus proyectos, pero el resto es más sus dudas si es que quieren. Así que eso, pues, cabros. Si no tienen más dudas, queríamos hasta aquí. Voy a dejar de compartir. Bueno, los vimos, compañeros. Filete si no tienen dudas, pues, cabros. Vale, vale. Chao.
Chau, chau. Chao, Chao, gracias. Chao, que estén bien, cabros. Gracias.